Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más. Chicos, quería comentarles por aquí el siguiente error que me ha aparecido en mi laptop. Miren, bueno chicos, miren, voy a encender por aquí mi laptop y quiero que vean lo siguiente. Miren, voy a colocar la contraseña de esta manera. Ahí está, es la contraseña correcta. Y quiero que vean lo siguiente, miren. Me muestra el siguiente mensaje donde me dice que esta opción de inicio de sesión está desactivada debido a los intentos infructuosos de inicio de sesión o apagados repentinos del dispositivo. Usa otra opción de inicio de sesión o mantén tu dispositivo conectado al menos 2 horas e inténtalo nuevamente. Ahora, si quiero colocarlo nuevamente la contraseña, si agrego una vez más, por ejemplo, miren. Quiero que observen que me aparece nuevamente por aquí este mensaje. Entonces les voy a enseñar a cómo poder solucionar este problema. La contraseña que he colocado es la correcta y he estado investigando que posiblemente este problema se haya causado por alguna actualización de Windows que se ha hecho en segundo plano, ya sea si lo han mantenido con conexión a internet. ¿Ok? Entonces vamos a solucionar este problema. Bueno chicos, entonces para poder solucionar este problema lo que vas a hacer es simplemente con el puntero del mouse, si lo tienes en tu laptop o lo tienes físicamente, vas a ubicarte aquí en la parte inferior, en el botón de reiniciar. ¿Ok? Justo ahí, voy a meter un poco el zoom, ahí de esta manera. Y lo que vas a hacer es ubicarte en el botón de reiniciar. Pero antes de dar clic, vas a presionar en tu teclado la tecla Shift, ¿vale? Vas a hacer consecutivamente, presionar la tecla Shift con el clic del mouse, ¿vale? Vamos a presionar, miren, Shift y con el otro dedo presionamos el clic del mouse, de esta manera. Ahí está. Vamos a esperar a que espere. Seguimos manteniendo presionado la tecla Shift. Vamos a esperar por aquí unos segundos a que cargue por aquí la ventana. Ok. Bien. Ok chicos, una vez que les muestre por aquí esta ventana, con lo que son las flechas del teclado, van a poder movilizar de un lugar hacia otro, ¿vale? Y para poder seleccionar tienen que presionar la tecla Enter. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es básicamente ubicarnos en la tercera opción donde dice solucionar problemas. Justo aquí. ¿Ok? Vas a dar clic ahí y vas a presionar en Enter. Luego, básicamente te vas a ir a la opción que dice opciones avanzadas. Ingresamos a esta opción. Bien, una vez que se encuentren aquí, lo que van a hacer es justamente seleccionar la opción que les convenga a ustedes. Por lo general, yo les recomiendo que utilicen la opción que dice restaurar sistema, siempre y cuando tengan un punto de restauración guardado en el equipo. Y esto Windows automáticamente lo hace cada vez que hay alguna actualización, siempre y cuando tengan esa opción habilitada dentro del equipo, ¿vale? O la otra opción que también pueden utilizar es la de desinstalar alguna actualización que han instalado últimamente. Esta opción también le puede servir. ¿Ok? Entonces básicamente también pueden, por ejemplo, utilizar lo que es la reparación de inicio. ¿Ok? También lo pueden utilizar, pero esto ya va a depender de cada uno de ustedes. En este caso voy a utilizar, por ejemplo, la de restaurar sistema. ¿Vale? Voy a seleccionar esta opción. Vamos a esperar por aquí unos segundos. Me dice por aquí restaurar archivos del sistema. Ok, vamos a presionar en siguiente. Y aquí, como pueden apreciar, hay un punto de restauración que ha podido crear automáticamente Windows. Miren, aquí hay un punto que se ha hecho el 9 de marzo del 2023 a las 5:50 con 48 segundos. Punto de restauración automático, sistema. Ok, entonces como pueden apreciar, desde aquí ya básicamente seleccionarían lo que es ese punto de restauración. Simplemente seleccionan el siguiente y continuamos. Ahora, ¿qué pasaría si no te muestra este punto de restauración a ti? Ya en este caso deberías utilizar el otro método de desinstalar alguna actualización o incluso poder utilizar lo que es el símbolo del sistema o también mediante comandos, ¿vale? Y si no tienes alguna solución, ya básicamente tendrías que formatear el equipo. Una vez que encuentren un punto de restauración, vamos a presionar aquí en siguiente. Vamos a ubicar lo que es la unidad. Vamos a presionar por aquí en finalizar. Nos dice por aquí, una vez iniciado, no es posible interrumpir restaurar sistema. ¿Desea continuar? Vamos a presionar aquí en sí. Y bueno, básicamente como pueden ver chicos, ya de esta manera estaría restaurando lo que es los sistemas de archivos para que de esta manera podamos utilizar nuestra laptop correctamente. Vamos a esperar por aquí unos segundos a que se termine por aquí la restauración del sistema en nuestro Windows 11.
Bueno chicos, ya se terminó por aquí lo que es el punto de restauración, ahí como lo pueden apreciar. Vamos a presionar aquí donde dice reiniciar, ¿vale? Vamos a esperar por aquí unos segundos a que inicie nuevamente por aquí la laptop. Y como pueden apreciar chicos, ya de esta manera hemos podido iniciar la sesión correctamente. Bueno chicos, también quería comentarles que si no le funciona la solución 1, pueden probar con esta solución número 2, donde justamente vamos a cambiar lo que es el PIN mediante nuestro correo electrónico, ¿ok? Una vez que ya se reinició lo que es nuestro equipo, vamos a presionar aquí donde dice olvidé mi PIN, justo en esta opción que dice olvidé mi PIN o olvidé mi contraseña, ¿vale? Vamos a seleccionar ahí. Recuerden que tienen que estar conectados a internet, ¿vale? Su laptop tiene que estar conectado a internet para que de esta manera podamos solucionar ese problema. Esperamos por aquí unos segundos. ¿Ok chicos? Y aquí lo que tenemos que hacer es básicamente colocar lo que es la contraseña, pero de nuestro correo electrónico. Básicamente lo que tenemos que hacer es colocar la contraseña de este correo electrónico, que es en mi caso jesusabu9724@gmail.com, ¿vale? Entonces voy a colocar rápidamente lo que es la contraseña. Ahí está, vamos a darle en iniciar sesión a ver si es. Luego le voy a mostrar por aquí esta otra ventana donde básicamente tenemos que verificar lo que es nuestra identidad, enviar correo electrónico. Ok, vamos a seleccionar esta opción para que nos envíen lo que es el código de verificación a nuestro correo. Y básicamente lo que tenemos que hacer es ingresar a nuestro correo desde nuestro celular o donde lo tengan ustedes iniciar la sesión. Aquí está, ¿vale? Entonces como pueden ver, aquí me ha llegado lo que es el código de verificación, ¿ok? Entonces básicamente tenemos que copiar este código justo en este recuadro. Vamos a colocarlo de esta manera, ¿ok? Una vez que ya nos ha llegado por aquí ese código, vamos a darle clic en comprobar. Esperamos por aquí unos segundos a que inicie. Y dice, ¿está seguro? Solo conviene restablecer el PIN si el usuario lo olvida o deja de funcionar. En este caso de restablecer el PIN, es posible que las aplicaciones requieran volver a iniciar sesión. Además, puede que se pierdan los datos administrados por una organización. Si el PIN funciona, pero el usuario quiere cambiarlo de todas las formas, puede hacerlo en inicio, configuración, cuentas y opciones de inicio de sesión. Luego, en PIN, es necesario seleccionar en cambiar. Bueno, vamos a presionar aquí en continuar. Vamos a esperar por aquí unos segundos a que nos cargue por aquí esta ventana. Y aquí vamos a colocar un nuevo PIN de seguridad, ¿vale? Voy a colocarle, por ejemplo, 895623. Ahí está. Colocamos por aquí 895623. Vamos a presionar aquí. Vamos a verificar que este es nuestro código, 895623. Ok, vamos a presionar en aceptar. Esperamos por aquí unos segundos. Lo estamos haciendo paso a paso para que lo puedan verificar que funciona correctamente. 895623. Vamos a esperar por aquí unos segundos. Y bien chicos, luego nos va a mostrar por aquí esta otra ventana donde básicamente nos pide lo que es si queremos configurar lo que es el almacenamiento en la nube, una mejor experiencia de navegación. Vamos a presionar donde dice recordármelo en 3 días porque no es necesario. Y como pueden apreciar, ya de esta manera se ha podido iniciar la sesión correctamente en nuestra computadora. Ya de esta manera vamos a reiniciarlo nuevamente para que lo puedan verificar que está funcionando correctamente. Ya hemos podido restablecer lo que es el PIN de seguridad. Vamos a reiniciarlo nuevamente para que de esta manera podamos corroborar que está funcionando perfectamente el equipo. Voy a reiniciarlo nuevamente. Ahí está. Vamos a presionar en reiniciar para que lo puedan apreciar que debería estar funcionando ya perfectamente. Ok, vamos a presionar donde dice reiniciar de todos modos. Vamos a esperar por aquí unos segundos a que nos cargue por aquí esta ventana. Ya saben que cualquier duda o pregunta lo pueden dejar aquí en los comentarios para poder apoyarles. Y también si tienen algún problema con algún otro dispositivo, lo pueden escribir aquí en los comentarios. Hacemos tutoriales de Android, de iPhone y también de computadoras. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar. Vamos a esperar aquí a que nos cargue lo que es el menú principal de Windows.
Ok, vamos a esperar por aquí unos segundos. Ahora sí, vamos a colocar lo que es el nuevo PIN, 895623. Y como pueden apreciar, chicos, ya de esta manera hemos podido iniciar la sesión correctamente. Ahora, si te preguntas qué laptop estoy utilizando, aquí en la parte superior te estaré colocando justamente el link de ese video tutorial donde pude adquirir esta laptop y estuve probando con varios videojuegos y algunos programas para creación de contenido, de diseño, de producción audiovisual y de audio. Así que si quieres verlo, ya sabes, aquí en la parte superior te estaré colocando el link de ese video tutorial. Y bueno, chicos, así es como pude solucionar este problema de mi laptop. La verdad que este problema me apareció de la nada, de un día para el otro, y así es como pueden solucionar este problema. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna sugerencia de algún próximo video tutorial, ya sea de una laptop o incluso de tu celular, lo puedes escribir aquí en los comentarios para poder apoyarte aquí con toda nuestra comunidad. Y tampoco no te olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones para que justamente estés enterado de los próximos videos y nuevos tutoriales que vamos a estar publicando aquí en nuestro canal. Mi nombre es Jesús Saúl y nos vemos en otro video aquí en Descargándolo. ¡Chau, chau!